Buenas tardes. A nombre de la Universidad Gestal de Diseño les doy la más cordial bienvenida. El motivo de este evento es la presentación de un examen profesional de la licenciatura en Diseño Gráfico. A continuación, explicaré la mecánica del evento. Se da inicio con la lectura del protocolo de un examen profesional. El sustentante presentará su exposición en un promedio de 20 a 30 minutos. Al término de esta exposición, el secretario llevará la voz del jurado y dará inicio a la ronda de preguntas, iniciando con el vocal, prosiguiendo con el secretario y finalizando con el presidente. Al concluir la ronda de preguntas, el secretario anunciará la salida del jurado para la deliberación. Concluida la deliberación, el jurado tomará su lugar en la sala virtual y el presidente dará lectura de la titulación y tomará la protesta de ley. Daremos inicio a este evento. Le pedimos a los participantes guardar silencio, apagar sus celulares y no distraer al asistente. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 12 horas del día viernes 27 de noviembre del 2020, estamos reunidos para efectuar la evaluación de una memoria de posgrado para obtener el título de licenciado en diseño gráfico, sustentado por Andrea Gabriela Domínguez Cravioto. Cedo el turno al sustentante para que inicie su presentación. ¿Listo? Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Gabriela Domínguez Cravioto y hoy presento esta memoria de posgrado de la especialidad en diseño editorial con el fin de conseguir mi titulación en la licenciatura de diseño gráfico de la Universidad Gestal de Diseño. En esta memoria de posgrado voy a presentar el proceso de creación y realización del proyecto editorial Rojo, el primero de la historia. Es el primer libro de una colección que se llama Lo que cuentan los colores. Durante esta presentación, primero les hablaré de la contextualización del libro, es decir, los preliminares, la introducción, la tipología y los referentes. Y después les enseñaré cómo diseñé el proyecto en tanto al formato, la tipografía, pictórico, producción y el empaque. Al final les comentaré mis conclusiones. Los colores han tenido un papel muy importante en nuestras vidas. Convivimos con ellos diariamente y dependiendo de nuestras culturas, las atribuimos a diferentes significados o sentimientos. Hoy en día y en nuestra cultura, relacionamos el color rojo con el amor, con el calor, con lo peligroso o con la ira, pero tal vez no sabemos a qué se deben todas estas atribuciones. Actualmente, existen libros que hablan de una forma teórica sobre las armonías, las propiedades o las teorías de cada color, pero son muy pocos los documentos que expresan la historia o el uso que los colores han tenido en las diferentes épocas y en las diferentes partes del mundo. Esta propuesta editorial busca ser un manual para entender esos datos culturales, psicológicos que los colores han tenido y asimismo es una pieza coleccionable y apreciada por su composición como por su diseño. En la tipología, Rojo, el primero de la historia, es una antología ilustrada y es el primero de una colección llamada Lo que cuentan los colores. En diseño editorial entendemos por una antología, una recopilación de fragmentos de obras literarias de uno o varios autores escogidas en función de un mismo criterio. Una ilustración es una imagen que se coloca para representar gráficamente lo expuesto y una colección es un conjunto de cosas de la misma clase. En este apartado les voy a enseñar las fuentes de inspiración para realizar mi proyecto. Como inspiración principal para la elaboración de este libro, se tomó como referencia el libro Psicología de Color de Eva Heller. Realmente este libro fue como la base de mi proyecto porque habla del tema expuesto. Sin embargo, esta publicación es únicamente teórica
y mi propuesta editorial busca hacer libros de colección con información de valor y un interesante ejercicio visual para que sea apreciado tanto por su diseño y su contenido. En este ejemplo podemos ver una de las páginas del libro. Realmente esta es una de las páginas más dinámicas que tiene el libro porque todo el libro es texto, 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 pero realmente fue lo principal, ya que habla exactamente de cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Otra referencia muy importante fue el libro rojo de Dale Russell, publicado hace más de 30 años. Esto lo tomé como inspiración porque realmente esto también es una colección de libros. Ahorita estamos viendo el ejemplo del libro rojo, pero también tienen el libro verde y el libro amarillo. Entonces realmente esta referencia es por la clasificación de los libros y cómo divide la información dentro del libro en sus diferentes secciones, que son como el marketing, la psicología en la publicidad, que es este ejemplo que se está viendo en pantalla, y la cultura. Realmente lo tomé como ejemplo por la división de secciones también. El tercer referente es la ilustración de la identidad del Festival Internacional de Cortometrajes de Curtas Belo Horizonte, Brasil, que usa la técnica del marbling, que es la que estamos viendo en pantalla. Esta técnica se logra a base de tinta y agua y tomé esta identidad como ejemplo por el uso de una sola tinta. Realmente podemos ver en la identidad una tinta es verde y en las ilustraciones la única tinta que ocupan es la negra. Y como última referencia está el libro Paleta de 10 colores. Es un libro de poesía por Fernando del Paso, ilustrado para esculturas de Vicente Rojo en 1992. Este libro lo tomé como referencia por sus dobles páginas. En las páginas de la derecha podemos ver las esculturas, que son las ilustraciones, y en el de la izquierda podemos ver el texto o el poema. Esto hace que el espectador pueda observar la pieza o la ilustración de la que se habla al iniciar o al terminar el poema. Realmente por eso lo tomé como referencia, por el uso de las dobles páginas. Y es hora de hablar de mi proyecto. Y como había comentado antes, los colores han acompañado al hombre desde la prehistoria. Y con el paso de los años y las culturas, cada color ha pasado por diferentes usos y ha sido añadidos a diversas cualidades. En el antiguo y, como sabemos, caluroso Egipto, donde el rojo está referenciado con el calor, el rojo era sinónimo de maldad. Y por el contrario, en Moscú, donde las temperaturas son muy frías en Rusia y se busca el calor, el rojo tiene un significado positivo. La raíz rojo en ruso significa realmente lo hermoso, magnífico y valioso. En este libro se encontrarán secretos y breves datos divididos en sus 3 secciones, que son historia, cultura y psicología. Les empezaré hablando del formato. En diseño editorial es muy importante cuidar el formato, ya que esto va a tener relación directa con los costos de producción del libro. En un momento les explicaré por qué. Con el fin de hacer la publicación más dinámica, se utiliza un formato vertical de medidas 17 por 21 centímetros, que es el que se está viendo en la pantalla, equilibrando las ilustraciones y los textos en cada doble página. Todas las páginas del libro realmente son diferentes. Se establecieron varios criterios o reglas que seguir para que no fuera demasiado aleatorio, pero todas las páginas del libro siguen esta regla de que la ilustración y el texto se complementan en las dobles páginas. Este pequeño tamaño de 17 por 21 centímetros se establece por la facilidad que el usuario
pueda sostener con ambas manos sin ninguna dificultad. Y así puedan apreciar la composición de las dobles páginas por el texto y la ilustración, ya que estas dos siempre son complementarias. El aprovechamiento del pliego. Este formato de 17 por 21 centímetros nos beneficia a la impresión de los interiores del libro, ya que logramos aprovechar el pliego de un papel a un 95% y esto nos ayuda a reducir los costos de impresión. Esto era lo que había comentado anteriormente. Como podemos ver aquí en el diagrama, este es el pliego de 70 por 100 centímetros y esta es cada página del libro. El libro contiene 64 páginas, por esto necesitamos 4 pliegos de papel opalina de 70 por 100 centímetros, que es este, para sacar exactamente las 64 páginas del libro. Como podemos ver, hay muy poca merma, entonces realmente se aprovecha bien el pliego. Y para la cubierta se elige también un papel opalina de la misma medida, el cual se puede obtener un total de 6 forros, contemplando el lomo, la pinza, el rebase y el corte, con un aprovechamiento del pliego para los forros de un 80%. La retícula. En un documento editorial es muy importante establecer una retícula para que predomine el orden y la continuidad entre sus páginas. Yo usé como base de la retícula el interlineado de mi texto, que es de 18 puntos, para trazar la retícula, que son estas líneas horizontales que podemos observar. Dentro de esta retícula se establece una columna, que es esta, para situar los textos. Esta columna está determinada por 7 módulos del margen superior y del margen inferior, 8 módulos del margen interno y 5 módulos del margen externo. Dentro de esta columna se divide, tenemos 3 ubicaciones de filas para el cuerpo del texto. En esta maquetación podemos ver la segunda ubicación de filas. Al lado contrario, porque el libro va cambiando y todo sería simétrico, realmente esta columna igual seguirían las mismas reglas, son 8 módulos del margen interno y 5 módulos del margen externo. Igual se traza la columna. Bueno, aquí podemos ver, en esta imagen del interior del libro, podemos observar cómo los textos y las ilustraciones están dentro de la columna, determinadas por la retícula. Obviamente todas esas líneas ya son invisibles, pero pues nos ayudan a mantener el orden en el libro. Y esto es muy importante, ya que, como le acabo de mencionar, establece el orden y también observamos los textos en la segunda ubicación de filas. Y como mencioné anteriormente, la caja de texto, que se divide en 3 filas, están determinadas por los 3 bloques de textos diferentes para organizar contenido y crear dinamismo y sorpresa en cada nueva página. El primer bloque de texto siempre se va a establecer en la siguiente línea después del margen, que este es el margen, esta es la siguiente línea. La segunda ubicación de filas, que es la que vimos anteriormente con su ejemplo, se encuentra 7 líneas debajo del margen, es decir, centrado a la página. Y la tercera ubicación de filas, que es esta, se toma como base el margen inferior, que es este. Y aquí podemos ver también un ejemplo de cómo se ocupan los folios. Los folios siempre se sitúan en la parte inferior, alineados al margen externo. En esta hoja tenemos el ejemplo del uso del texto en la primera y en la tercera fila. Y aquí vemos el texto ocupando la fila intermedia y podemos contemplar los folios. Aquí están los folios. Siempre se usan en un mínimo de puntaje para impedir la competencia visual con los textos y las imágenes de la composición.
La tipografía. Todo el libro utiliza la familia tipográfica diseñada por el mexicano Cristóbal Ernestrosa, llamada Gandhi en sus diferentes versiones. Con el fin de darle mayor relevancia a algunas frases o palabras de los textos del libro, se establecieron 4 estilos de párrafos diferentes dentro del cuerpo del texto. Los 4 estilos de párrafos para enfatizar algunos textos o palabras son los siguientes. El primer y el segundo estilo son tipografías en la versión sans y serif de la tipografía Gandhi, en formato bold o negritas a 20 puntos. El tercer y el cuarto estilo son tipografías en su versión sans y serif en bold e itálicas a 14 puntos. Como podemos ver, realmente el primer y el segundo estilo son del mismo puntaje, los dos son bold. La diferencia es que esta tipografía es sans, o sea, sin, y esta tipografía es serif, o sea, con los patines. El tercer y el cuarto estilo, el puntaje es menor, es 14 puntos, igual son bold en su versión sans y serif, solamente que en itálicas y más pequeñas. Bueno, también se establecieron ciertos 4 criterios que explicaré a continuación para usar estos estilos. El primer criterio lo usamos cuando únicamente hay una o dos palabras que resaltar. Se usará el primero o el segundo estilo, que son los de 20 puntos, como podemos ver en este ejemplo. Aquí estamos viendo el uso del segundo estilo, que es el de serif. Recordemos que la diferencia solamente cambia en que son sans y serif. La segunda regla es que se va alternando el uso de sans y serif de la tipografía según lo que se ocupó en una hoja previa. Aquí podemos observar el estilo 1, que es el sans. En la hoja previa pusimos el serif. El tercer criterio es donde existen 3 o más palabras relevantes, se usan los estilos de 14 puntos, que podemos observar en el texto de la izquierda, que dice: "Oh Isis, líbrame de todas las cosas malas, perversas y rojas". Y por último, cuando existen 2 o más niveles jerárquicos en un texto, se ocupan los estilos de 20 o 14 puntos para darle mayor relevancia a lo que corresponda. El color. En este proyecto editorial, el color es muy importante, por eso le decidí dar protagonismo. Cada libro está diseñado utilizando el color del que trata y la tinta negra. En este caso estamos hablando del Pantone número 485 y la tinta negra. El negro siempre se va a utilizar en los textos y en las sombras de las ilustraciones a una opacidad del 40% para darles profundidad, siempre con una inclinación a la izquierda, como la que podemos ver en el ejemplo. Y el color del que habla el libro se ocupa en las ilustraciones, en los fondos, en los inicios de sección, que son historia, cultura y psicología. Ahí. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo del uso del rojo en la ilustración y en el fondo, y el negro en los textos y en las sombras de las ilustraciones. Y aquí podemos ver cómo se emplean siempre los inicios de sección. Bueno, y las ilustraciones, como el color, también juegan un papel muy importante en este libro, ya que siempre acompañan a todos los textos en todas las páginas. Se generan imágenes de las figuras que acompañan el texto y se obtienen empleando algunos principios de la teoría de la forma, como son el de continuidad, figura a fondo, cerramiento y proximidad.
Al tener la ilustración finalizada, jugamos con esta figura que se creó para crear páginas dinámicas y crear diversas composiciones de las páginas. Como había comentado antes, ninguna página del libro es igual. Y aquí podemos ver el resultado final de la ilustración anterior aplicada a una página del libro. El proceso creativo de la realización de las ilustraciones fue el siguiente. Primero se investigaron las imágenes que tuvieran mayor relevancia, referencia con lo que habla el texto, esa página del texto. Después de tener muchas imágenes, se seleccionó la más adecuada. Aquí podemos ver, en este ejemplo estamos hablando del dios mexica Tezcatlipoca. Después se trazaron las siluetas digitalmente en vectores, conservando siempre sus características más representativas. Buscamos que las ilustraciones del libro siempre fueran con el mínimo de detalles posible, pero que realmente al observar la imagen o la ilustración, tú pudieras saber y identificar de qué se está hablando. Y por último, se aplicó una máscara de recorte sobre un fondo color rojo y se le añadió las sombras de cada ilustración. Aquí en este ejemplo podemos ver la silueta de la máscara de recorte y se ve perfectamente cómo desde la imagen de referencia hacia los vectores, hacia cómo queda todo en una plasta ya para hacer la máscara de recorte en el fondo color rojo. Y bueno, este es un ejemplo del proceso anterior. En este ejemplo se está usando la imagen que previamente les enseñé en versión negativo. Como pudieron ver, el recorte está en positivo, pero se fueron alternando y jugando con las composiciones justo para crear dinamismo. Algunas ilustraciones están en positivo y otras en negativo. Y pues realmente siempre se busca un equilibrio y una buena composición gráfica, obteniendo el resultado de las dobles páginas, como el que podemos observar. Para la producción, por último, explicaré los detalles de acabados y el empaque. Para los forros se va a usar un barniz UV con el fin de resaltar la palabra rojo y se utiliza un encuadernado en pasta dura para proporcionar resistencia, solidez y apariencia al libro. El libro se imprimirá a offset a 2 tintas, economizando su costo. En la imagen no se puede observar bien, pero este es el barniz UV. Realmente la producción del libro es muy barata, ya que el papel opalina es barato. Lo único que podría incrementar el costo es el uso del barniz UV a registro, porque realmente también está impreso a 2 tintas, que es económico. Y para resaltar otros elementos de los forros se usa un tramado de la tinta negra. Esto logra un tono diferente compuesto por las 2 únicas tintas que se utilizarán, el color y el negro. Aquí podemos ver el tramado del negro, que hace una especie de color rojo más fuerte, y pues el blanco realmente es la ausencia de la tinta, es el color del papel. Para el empaque se realizó un portalibros para la colección Lo que cuentan los colores. Este portalibros tiene un suaje y un lateral abierto para la visibilidad de los coloridos lomos. Es de color blanco con el fin de no competir visualmente con los libros de su interior. Y así concluimos esta memoria de posgrado con el diseño del primer libro de la colección, Lo que cuentan los colores, el libro rojo, el primero de la historia.
Por último, presentaré mi aprendizaje y al finalizar este proyecto y terminar la especialidad de diseño editorial. Hacer un libro desde cero es una experiencia muy enriquecedora para quien concluye esta especialidad. La verdad es que es muy satisfactorio ver el resultado de todas las decisiones y de todos los detalles que uno cuida traducidos ya al libro impreso. Me encanta la idea de poder investigar, ilustrar y diseñar todos los demás colores para poder completar la colección, lo que cuentan los colores. Fue un gusto y un desafío poder concluir el libro rojo, el primero de la historia. Gracias. Solicito al sustentante ponerse de pie. Toma la palabra el presidente del jurado para realizar la lectura del acta de titulación y toma de protesta de ley. Acta de titulación. En la ciudad de Jalapa de Enríquez, Veracruz, a las 12 horas, el día 27 del mes de noviembre del 2020, se reunieron los miembros del jurado integrados por los señores Julia Saraí Polanco Chusvil, Marité Márquez Young, Adrián Lara Castillo, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de memoria de posgrado, para obtener el título de Licenciatura en Diseño Gráfico, con reconocimiento de validez oficial de la SEP, según acuerdo número 933101, de fecha 29 de enero de 1993, que sustenta Andrea Gabriela Domínguez Gravioto. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararla aprobada por unanimidad. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. Sí, protesta. Andrea Gabriela Domínguez Gravioto. ¿Protesta usted que en el ejercicio de su profesión de diseño gráfico comprometerá todos sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos al servicio de la sociedad, enalteciendo con su práctica diaria a su universidad y favoreciendo el progreso social en todos sus ámbitos? Sí, protesta. Si así lo hiciere, que la universidad y la sociedad se lo reconozca, y si no actuare así, se lo demande. Muchas felicidades, Gabriela. Voy a presentarte tu acta de titulación. Permítame un segundo. Aquí está una muestra de tu acta de titulación. Muchas felicidades. Para concluir este evento, la Universidad Gestal de Diseño agradece a todos su presencia. Muchas felicidades.